Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: disensión en los testigos de Jehová. Esta congregación en todo busca lo terreno y no lo espiritual. Disensión en sus falsos doctores. Los que redactaron el libro de Sea Dios Veraz afirman que la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, fue abrogada por Cristo, y dicen que el apóstol Pablo demuestra que el pacto de la ley con los 10 mandamientos escritos en piedra fue abolido y reemplazado por el nuevo pacto. Esto lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 189. Dicha ley fue abolida y terminada por Jehová, y ya no está bajo ella ninguna criatura en la tierra, ni siquiera los judíos. Lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 186, capítulo 3. Se entiende que nadie está obligado a obedecerla, y dicen: el Espíritu de Dios en su pueblo, refiriéndose a ellos como testigos, es lo suficientemente poderoso para producir este fruto legal de justicia sin los 10 mandamientos. Lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 190, capítulo 21. Se entiende que ellos, los testigos, pueden obrar lo bueno sin que Dios se los mande u ordene. Oposición o disensión entre ellos el que o los que redactaron el libro titulado La verdad que lleva a vida eterna, afirman es la obediencia a la ley humana aún más importante que la obediencia a la ley de Dios. Ciertamente que no, de modo que es importante que cada uno de nosotros examine su proceder en la vida para estar seguro de que sobre todo no está contribuyendo a la extensa desobediencia a la ley de Dios. Salmos 1:1-3. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que al hombre. Hechos 5:29 y 18:20. Esto lo dicen en La verdad que lleva a la vida eterna, página 159, capítulos 5 y 6. Y dicen: no solo los mandamientos de Dios acerca de predicar, los que son importantes, hay otros asuntos también, señalando uno de ellos. Jehová dijo a su pueblo en los días de Moisés: no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté abajo en la tierra, o que esté en las aguas debajo de la tierra.
no debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlos. Estos que redactaron este libro titulado La verdad que lleva a la vida eterna, consideran y juzgan más importante obedecer la ley de Dios que obedecer a los hombres, y citan el primer mandamiento de la ley de Jehová, y están en lo correcto, y aconsejan a obedecer la ley de Dios, y dicen: ¿quiere usted tener la aprobación de Dios? Si así es, la obediencia a la ley será asunto serio en su vida. Le impulsará a tener respeto apropiado a la persona y propiedad de sus bienes. Hará que usted sea respetuoso para con funcionarios, gobernantes, pero sobre todo hará que usted ponga su vida en plena armonía con las decisiones judiciales de Jehová Dios, el mayor legislador de todos. Lo dicen en su libro La verdad que lleva a vida eterna, página 162, capítulo 11. Y enseñan, pero con fe plena, en que el camino de Dios es correcto, exaltando la ley de Él y su adoración, confesando que la ley de Dios es lo más importante, es fundamental obedecerla, es adorar a Dios, dando a estos el primer lugar en su vida. Refiriéndose al versículo de Miqueas 4:1-3, La verdad que lleva a la vida eterna, página 162, capítulo 10. El libro que sea Dios verás, fue publicado en 1946, y La verdad que lleva a la vida eterna fue publicado en 1968. Así se expresan. Y están en lo correcto. Hablaron por Espíritu Santo. No así los que redactaron el libro titulado Sea Dios veraz. Estos menosprecian la ley de Jehová y enseñan que no necesitan los mandamientos de Jehová para producir frutos de justicia. Ambos redactores de estos libros pertenecen a la misma congregación de los testigos de Jehová. Y por eso mismo queda manifestado que están en oposición de credos. San Pablo ruega a la iglesia diciendo: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que hablen todos como una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10, Efesios 4:3, Filipenses 3:16 y Gálatas 6:16. Pero en ellos no es así. En los doctores de esa secta, así pues, la unidad que ellos dicen tener es falsa. Por Jehová, en el renacimiento de la iglesia de Jesús, para que el Señor sea justificado en su dicho, para gloria de su nombre, gloria a Dios, amén. Y es así, hermanos, que en sus mismos libros se contradicen entre ellos, algunos doctores afirmar una cosa y otros doctores afirmar otra. Otras disensiones. Los que redactaron el libro La verdad que lleva vida eterna dicen de Job, del capítulo 34, 15. Dicen: aprendemos que hay dos cosas que el hombre o cualquier otra criatura terrestre consciente tiene que tener para estar vivo y mantenerse así: espíritu y aliento. Lo dicen en su página 38, capítulo 11. Se entiende que son dos cosas, el espíritu y el aliento. Y enseguida dicen que el espíritu es la fuerza activa de vida que Dios le dio a cada célula del cuerpo para que viviera. Pero para que la fuerza de la vida continuara en las células del hombre, necesitaba oxígeno, y esto se había de suministrar por la respiración o aliento. El espíritu es sencillamente la fuerza de vida. Página 38 y 39. A esto, según los testigos de Russell, se le llama espíritu. Resumiendo lo dicho, dos cosas hay en el hombre y le son indispensables para vivir: el espíritu o fuerza de vida y el aliento o aire que respiramos. Los que redactaron ese libro, titulado Sea Dios Veraz, afirman: así aprendemos que el hombre es una combinación de dos cosas o factores: polvo de la tierra y el aliento de vida. La combinación de estas dos cosas produjeron un alma o persona viviente llamada hombre. Lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 66, capítulo 5. Resumen de lo dicho en el libro La verdad que lleva vida eterna. En ese libro enseñan que son dos cosas las que dan vida al cuerpo: la fuerza de vida, llamada espíritu, y el aliento de aire que respiramos. Lo que enseñan los redactores del libro Sea Dios Veraz es una cosa es la que da vida al hombre, el aliento o aire que respiramos. Entonces, esto es una confusión, hermanos. Y así también en el libro La verdad que lleva vida eterna se dice
que el espíritu es la fuerza de vida y que para que ésta pudiese permanecer en las células del cuerpo necesita oxígeno, y este fue administrado por la respiración o aliento. Y en el libro Sea Dios Veraz se dice que el espíritu es el aliento, página 73, capítulo 23. Y es así que los primeros dicen, el espíritu es la fuerza activa, y los segundos dicen, el espíritu es el aliento o aire. Y los autores de los dos libros afirman así lo enseña la Escritura. Y la verdad es que están en disensión con la verdad de Jehová. Y entre ellos mismos se contradicen. Por lo tanto, se creen de Cristo, mas no son de Cristo. No son del Señor Jehová, porque andan en confusión. Estos son de los que Pablo manifiesta. Su gloria es en confusión, cuyo fin será perdición. Filipenses 3:19. La verdad, el espíritu que Jehová formó dentro del hombre o cuerpo, es un ser vivo. El Señor Jehová es Dios de los espíritus de todo cuerpo carnal, como lo enseñamos en la enseñanza pasada. Si el Señor Jehová es Dios de los espíritus que hay en los cuerpos carnales, es que son seres vivos, conscientes. Jesucristo nos dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Estos espíritus están vivos y conscientes. 1 Corintios 2:11 y Romanos 8:16 y Mateo 26:41. Otro error, el pacto hecho con Abraham. Los testigos dicen que el pacto que Jehová hizo con Abraham fue por 430 años. Antes del pacto que Jehová hizo con el pueblo en el monte Moreb, después que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Lo dicen en su libro Nuevos Cielos y una Nueva Tierra, página 176, capítulo 5. Esto no es verdad. Cuando el Señor Jehová pactó con Abraham en la tierra de Canaán, aún no nacía Ismael. Cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años, 11 años antes del nacimiento de Ismael. Abraham había salido de Arán siendo de 15 años de edad por mandamiento de Jehová. Así pues, 11 años después nació Ismael, y Abraham salió de Arán y fue a tierra de Canaán, y hubo hambre en la tierra, y se fue a Egipto, y de Egipto regresó a la tierra de Canaán.
y habitó entre el pueblo de Betel. Y ahí tenía Abraham 10 años habitando en tierra de Canaán, cuando Sarai su mujer se entregó a Abraham su sierva Agar por mujer, y concibió, y cuando parió a Ismael, 9 meses después, Abraham era de 86 años de edad. Resumiendo lo dicho, de la salida de Abraham de Aram al nacimiento de Ismael fueron 11 años de tiempo, y Abraham tenía 86 años de edad. Cuando Abraham engendró a Ismael, tenía 10 años habitando en la tierra de Canaán. Así pues, tenía Abraham 10 años, 9 meses habitando en Canaán cuando nació Ismael. Dentro de los 10 años, Jehová hizo pacto con él. Es posible que el pacto de Jehová con Abraham haya sido permítanme, haya sido del noveno mes de los días que tenía de vivir en Canaán, cuando engendró a Ismael. De ser así, Abraham era de 85 años cuando Jehová pactó con él. Tenía 86 años cuando nació Ismael. 14 años después nació Isaac, y Abraham era de 100 años e Isaac era de 60 años cuando nació Jacob, y Jacob tenía 130 años cuando entró a Egipto con su gentilicia, y habitaron en Egipto 430 años. En el mismo día que cumplieron los 430 años de habitar en Egipto, fueron sacados de Egipto por Jehová. Al mes tercero después de su salida de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. 3 días después, en el monte Sinaí, Jehová pactó con el pueblo. Resumiendo los años de cuando Jehová hizo pacto con Abraham al pacto que hizo con el pueblo en el monte de Sinaí, son 635 años y 3 meses y 3 días. Esto porque en Génesis no se dice en qué año de los 10 que Abraham habitó en Canaán, antes de engendrar a Ismael, hizo pacto con Jehová. El apóstol San Pablo nos dice: esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:17. Es evidente o se entiende que el apóstol no se refería al año
en que Jehová pactó con Abraham, porque de esos años al pacto con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí transcurrieron más de 635 años, como ha quedado dicho. ¿A qué pacto o contrato confirmado de Dios para con Cristo se refiere San Pablo? Que fue confirmado de Dios para con Cristo y que sucedió 430 años antes de que la ley se hiciera. Se entiende que el día que Jehová manifestó al pueblo las cláusulas del pacto y lo escribiera en tablas de piedra, un acontecimiento hubo 430 años, 3 meses antes que la ley fuera hecha. La entrada de Jacob con su familia a Egipto, y fue 430 años cumplidos antes de que la ley fuese hecha. Y efectivamente, con la entrada de Jacob y su familia a Egipto, el Señor estaba confirmando lo pactado con Abraham y por él con Cristo. El Señor Jehová había dicho a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Génesis 15:13. Al entrar Jacob con su familia a Egipto, dio principio la peregrinación de la simiente de Abraham en tierra no suya, confirmando así el Señor Jehová lo pactado con Abraham y en él con Cristo. Gloria a Dios, amén. Confirmar es justificar lo dicho, corroborar la verdad de un dicho. Y es así que los testigos dicen: 430 años antes de eso, del pacto de Dios con el pueblo, Jehová había hecho su pacto con Abraham. Lo dicen en sus libros Nuevos Cielos y una nueva tierra, página 176, capítulo 5. Sin duda, ellos tratan de fundamentarse en lo dicho por Pablo, pero erraron, porque ignoran la Escritura y no tienen la virtud de Jehová, esa sabiduría que Jehová entrega a los que son de él. San Pablo dice que 430 años antes de hecha la ley, fue confirmado de Dios el pacto para con Cristo, y esto fue confirmado al entrar Jacob y su familia a Egipto. Que fue el principio de la peregrinación del pueblo de Israel, simiente de Abraham, en tierra no suya. Génesis 15:13.
30 años después se levantó un rey en Egipto que no conocía a José y empezó a oprimir al pueblo de Israel. Y esto fue por 400 años, como Dios lo había dicho a Abraham. A los 430 años cumplidos fue hecha la ley por Jehová, el primer pacto con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, amén. Entonces se estaba confirmando el pacto, no fue un nuevo pacto. Y es así, como hay tantas disensiones en lo que ellos mismos escriben por hacer libros y poner en esos libros su propio entendimiento sin hacer referencia verdaderamente a la escritura, lo cual sale de sus pensamientos, no de la sabiduría de Dios. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. A continuación les voy a poner una alabanza que grabé. Que Dios los bendiga y los cuide. Protéjase mucho, hermanos. En horas de angustia clamé a mi Jesús, mi gran abogado, dulce mediador. En mi arduo trabajo, en pena y dolor, me fortaleciste con tu grande amor, conteniendo el llanto, dulce Salvador, te ofrezco este canto, divino Señor. Tú eres el camino, divino Jesús, la verdad, la vida, mi divina luz. Tú heredaste el nombre, divino Señor, del omnipotente Jehová mi Señor. Pues dame licencia, Jehová mi Señor, de ir a tu presencia por tu grande amor. Gracias yo le doy al Dios y Creador del gran